estas doctrinas, hermanos, pasaron a ser parte de la iglesia, hermano. En la vida práctica de la iglesia, hermanos, cómo estas doctrinas formaron a pasar parte de la vida y cómo se fue, hermanos, desarrollando, hermano. Hermanos, recordemos que durante la serie hemos estado, hermanos, estudiando algunos aspectos importantes del teísmo clásico. Y ahora estamos adentrándonos, después de la lección número 17 y en adelante, al teísmo clásico como doctrina, hermanos, pero dentro de la vida de la iglesia. Cómo esta doctrina del teísmo clásico, hermanos, fue dando, esta doctrina del teísmo clásico, hermanos, fue dando de alguna manera el sustento práctico de aquello que se estaba definiendo. La lección pasada vimos, hermanos, que la idea de plasmar el teísmo clásico en forma de credos o confesiones no fue algo, hermanos, que se ocurrió a la iglesia, hermanos, por innovación, sino que fue un ejemplo, hermanos, de la escritura, hermanos, de cómo, hermanos, los hombres le daban dentro de la iglesia, le daban la importancia a la declaración de fe, al confesionalismo de la fe, al confesar la fe. Y vimos el caso del apóstol Pedro, que acabamos de leer, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta al apóstol Pedro, ¿quién dicen, bueno, a sus discípulos, quién dicen los hombres que soy? Y empiezan a decir, ojo hermanos, empiezan a decir lo que los hombres confesaban acerca de Cristo. Y después le dice nuestro Señor Jesucristo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el apóstol Pedro responde, hermanos, con una certeza, hermanos, inspirado por Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y ojo, hermanos, lo que contesta nuestro Señor Jesucristo, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino que fue mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la revelación sobre quién es Cristo viene del Padre a Pedro? Y Pedro, hermanos, ojo, hermanos, Pedro en representación de la iglesia. Porque ¿qué le dice? De cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recordemos la semana pasada que les decía, una forma bastante entendible del que nosotros podamos interpretar este texto, hermanos, sería sobre la confesión que tú has hecho. Cuando dice, y tú eres Pedro, diría, ¿y tú qué confesas al Cristo? Digo que sobre esa confesión, como piedra que no se mueve, sobre esa será edificada mi iglesia. Vemos desde ahí, hermanos, la importancia que le dio nuestro Señor Jesucristo a la confesión hecha de un hombre, porque no olvidemos, hermanos, que Pedro, a pesar de haber sido usado de forma maravillosa por Dios, no dejaba de ser hombre. Y vemos, hermanos, cómo la declaración de un hombre, ¿sí?, interpretando la revelación que Dios le dio, llegó a ser, hermanos, el fundamento sobre el que está la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa confesión de Pedro. Eso, hermanos,
fue una declaración humana, inspirada por Dios, sí, que forma parte de la palabra, sí, pero fue declaración humana. Ahora, todas las confesiones de fe, todos los credos en donde ese teísmo clásico se ha plasmado, vienen y llegan a ser un elemento importante para las iglesias. Sin embargo, hermanos, como toda composición humana, debemos de entender, hermanos, que a pesar de que tienen enseñanzas bíblicas, tienen, hermanos, una autoridad limitada o relativa. Ninguna composición humana debemos pensar que está coordinada al mismo nivel de la Escritura. Todas las declaraciones doctrinales que hemos estado viendo, hermanos, interpretaciones de hombre sobre la Escritura, aunque son correctas, no tienen la misma autoridad que la Biblia. Trato de explicarme un poco más, hermano. Estudiamos la simplicidad de Dios, hermano. Y vimos cómo la palabra simplicidad no viene en la Escritura. Entonces esto llega, hermanos, como una formación doctrinal, una interpretación del hombre sobre lo que es la palabra de Dios. ¿Creemos que es una enseñanza bíblica? Sí, hermanos. Pero siempre la autoridad viene respaldada por la Biblia. Entonces, creemos que esta enseñanza de la simplicidad o la Trinidad o cualquier otra de las enseñanzas que hemos estado viendo dentro del teísmo clásico, tienen autoridad esas enseñanzas, hermanos, pero de una forma relativa, porque la autoridad final viene en las Escrituras. Nosotros como iglesia lo que hacemos, hermanos, es interpretar lo que aquí está y plasmarlo, hermanos. La iglesia primitiva lo que hizo fue eso, hermanos. Interpretar lo que aquí estaba y plasmarlo por escrito. Por razones, sí, que ahorita vamos a ver, que hoy y la próxima semana, hermanos, vamos a ver. La Biblia, hermanos, es nuestra única regla infalible de fe y práctica cristiana. Y recordemos que así empieza nuestra confesión. La única regla infalible, hermanos, es la Escritura. El valor, hermanos, que se le da a estos instrumentos, por decirlo de alguna manera, donde fue plasmado estas enseñanzas, ¿sí?, depende en mucha medida de acuerdo con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. La Biblia, hermanos, por decirlo de alguna manera, es la palabra de Dios y los credos y las confesiones de fe son las interpretaciones del hombre a la palabra de Dios. Entonces, todo esto que hemos visto, hermanos, sobre el teísmo clásico, recordemos, hermanos, es la interpretación que la iglesia, los hombres de Dios, le han dado a la palabra de Dios. Y la única manera, hermanos, de que esto no tenga peso es que no vengan respaldadas por la Escritura. Cuando estas enseñanzas vienen respaldadas por la Escritura, aún siendo interpretación, son correctas. Decía la semana pasada, les comentaba, hermanos, hay un problema bien tremendo con la gente que rechaza el confesionalismo, que lo hacen en un mal entendimiento de lo que es la sola Escritura. Cuando los reformadores, hermanos, se levantaron con esta bandera, hermanos, de la sola Escritura, no se levantaron en contra de la tradición, hermanos. Se levantaron en contra de la tradición que era contraria a las Escrituras. Porque por tradición, la doctrina de las Escrituras había sido interpretada.
Y ellos lo que hicieron fue eso, hermano. Ver la doctrina, compararla, ver la tradición y respaldarla con la escritura y rechazar aquella que no iba acorde a la escritura. La Biblia es la regla de fe. La Biblia es nuestra regla de fe. Y los credos y confesiones son las reglas de doctrina. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Qué tendrá que ver esto con todo lo que estamos viendo y lo que vimos anteriormente, hermano? Esto, hermanos, lo hacemos con la intención de que nos demos cuenta, hermanos, que si una iglesia quiere de fondo reformarse, tiene que voltear, hermanos, forzosamente al teísmo. No basta, hermanos, con que una iglesia cambie su liturgia. Es importante, sí, es importante. No basta con que una iglesia, hermanos, ponga un letrero allá afuera que diga reformado, confesional. No basta, hermanos, con que se tengan lemas a los lados en las paredes de solo Cristo, solo fe, solo gracia. No basta, hermanos, con que una iglesia se adhiera a las doctrinas de la gracia. No, no basta. La reforma verdadera empieza, hermanos, cuando una iglesia empieza a adoptar las creencias del teísmo clásico, pero ojo, hermanos, entendiendo claramente la distinción que hay entre la Biblia como nuestra regla de fe y los credos y confesiones que dieron resultado del teísmo clásico como reglas de doctrina y saber para qué nos sirven. Cuando nosotros vemos ese uso y le damos ese uso correcto, hermanos, es cuando se empieza una reforma verdadera dentro de las iglesias. ¿Por qué, hermanos? Porque los credos y confesiones regulan la creencia religiosa y práctica. Los credos y las confesiones, hermanos, regulan la enseñanza de los oficiales. Los credos y las confesiones, hermanos, regulan las liturgias. Los credos y confesiones, hermanos, inclusive regulan hasta los himnos que entonamos. Y cuando digo himnos, hermanos, me refiero a salmos, himnos, cántico espiritual, lo que quieras decir. Pero los credos y las confesiones van regulando eso en la vida práctica. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, hermanos, no quiero que de esta parte nos perdamos. ¿Entendemos, hermanos? Biblia es nuestra regla de fe. Credos y confesiones, hermanos, fue la forma en la que la iglesia determinó por inspiración divina plasmar las reglas de doctrina. Durante este transcurso, hermanos, que nos llevará casi lo que resta del año, si el Señor lo permite, vamos a ver todas estas diferencias a través de los años hasta la época actual, de cómo se han ido desarrollando y por qué se han ido desarrollando de esta manera. Vamos a buscar, hermanos, entender también qué es lo que hace a alguien ser ortodoxo. Alguna vez platicaba con unos hermanos del seminario y estábamos tocando el tema. Alguien preguntó, hermano, a todos, ¿no? Hermanos, ¿qué diferencia hay entre el pensamiento de John MacArthur y los bautistas reformados? Y le empezaron a contestar varios hermanos. No, hermano, John MacArthur es dispensacionalista, lo que hemos estado estudiando
anteriormente. Y los bautistas reformados somos pactuales. Esa es una de las diferencias. Y luego dijo otro por ahí, nosotros somos ortodoxos. John MacArthur no es ortodoxo. Ojo, hermanos, con esto. Cuando dijeron John MacArthur no es ortodoxo, se me prendió una luz roja. Porque, hermanos, se los voy a ser sincero, hermanos, yo disfruto algunas enseñanzas de John MacArthur. Pero si MacArthur no fuera ortodoxo, no tendríamos ni siquiera por qué ponerle tanta atención. ¿Sabe qué hacía la iglesia antigua con aquel que no era ortodoxo? ¿Se acuerdan? Lo rechazaba y le decía hereje. O sea, no había dos, no había con que es ortodoxo o es medio ortodoxo, no. ¿Es ortodoxo o es hereje? Entonces, comentaba con los hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cómo tachamos a ciertos hermanos. Para eso tenemos que entender qué es ser ortodoxo. Porque yo bien podría decir, hermanos, que muchos que levantan bandera reformada en la actualidad no son ortodoxos. Pero también les podría decir, hermanos, que muchos que no levantan bandera reformada son ortodoxos. Vamos a tratar de ver durante este tiempo también esto, hermanos, para poder tener una comprensión más clara. Hermano, a alguien que tiene un pensamiento distinto al mío, por poner un ejemplo, en cuestión de escatología, yo le puedo decir hermano. E inclusive, hermanos, dentro de los pentecostales, y lo hablaba con unos hermanos el día del café, dentro de los pentecostales o de los carismáticos, yo creo, hermanos, que hay hermanos. Hay algunos lugares donde definitivamente no creo para nada, hermanos, que sean iglesias de Dios. Todas estas congregaciones, hermanos, como las verticales, amistad cristiana, etcétera, 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 hermanos, de verdad no lo son, hermanos, no son iglesias. De verdad, hermanos, sin temor a dudas, hermanos, puedo decir que son sinagogas de Satanás. No son ortodoxos. Como tampoco, hermanos, si es un adventista, un testigo de Jehová, un apostólico, no son ortodoxos. Y definitivamente, hermanos, no son mis hermanos. Ahora vamos a ver, hermanos, porque el problema empieza después. Tampoco, hermanos, no todo ortodoxo es mi hermano. Y yo voy a decir, ¿cómo está eso? Espera un ratito. Vamos a ver, hermanos, cómo los católicos romanos, los papistas, son ortodoxos. Vamos a ver, hermanos, cómo la iglesia griega es ortodoxa. Hermano, y siendo sincero, aunque por una parte mi lado humano me diría, reconoce como hermano en la fe a un papista, pero mi parte, hermanos, que se regula por la escritura, me dice, no, sigue predicando el evangelio a esta persona. Les digo, hermanos, porque tengo conocidos, hermanos, que están muy metidos en Roma, pero mucho, muy metidos. Y de hecho tengo conocidos, hermanos, que si hablamos de ortodoxia, conocen más que muchos que tienen la bandera de reformado.
De verdad. Es cuando te metes con un romanista de los de a de veras, fíjense hasta qué grado, hermanos, nos llega esto, hermanos, que muchos reformados, hermanos, consideran a Ratzinger, el ex papa, más hermano que MacArthur, hermano. Y ojo, hermanos, inclusive lo consideran más que Sproul, hermanos. Ahora, tiene una cristología muy ortodoxa, sí, hermanos. Pero, hermanos, también tiene afirmaciones extremadamente aberrantes. Entonces, la idea, hermanos, es conforme vayamos desarrollando, nos vayamos dando cuenta acerca de esto. Entonces, hermanos, entendamos bien la diferencia, hermanos. ¿Sí? Si nosotros ponemos un valor más elevado del que debe de tener sobre las confesiones de fe o sobre los credos, esto es antiprotestante, hermano. ¿Sí? Y en su sentido más amplio, es papista. Esto es Roma, hermanos. Roma, ¿qué es lo que hace, hermano? Aunque Roma tiene enseñanzas ortodoxas, él pone sus declaraciones de fe, o ellos ponen sus declaraciones de fe, y cerca del año 1800 y cacho, que la próxima semana lo vamos a ver, la voz del Papa la ponen en el mismo nivel de las escrituras. Inclusive un poco superior, hermanos, porque dicen en caso de controversias, la infalibilidad papal es la que cuenta. De hecho, hermanos, vamos a ver algunas enseñanzas de las declaraciones de los papistas, de los romanos, en la próxima semana, donde afirman que lo que diga el Papa no se puede, ¿cómo se dice? Cuestionar. Que no se puede cuestionar. Entonces, sin embargo, hermanos, no hay un solo, es más, hermano, es lo primero que se aprenden los niños cuando hacen la primera comunión. Padre nuestro y credo. De memoria, hermano, lo tienen que decir. Y cuando van a la perseverancia, el credo niceno y el credo de Atanasio. No lo sabemos nosotros. Niños, hermanos, ¿sí? Se lo tienen que memorizar. Y a veces decimos, no, pero es que la memorización no sirve de nada. No, mi hermano, la memorización sirve de mucho. De muchísimo, hermanos. Es un daño que se nos ha hecho muy grande a los evangélicos, hermanos, el pensar que memorizar no sirve de nada. No, no sirve de mucho. Lo primero que tienen que hacer nuestros hijos, antes de entender a qué se trata el texto, es memorizarse textos de memoria. Para que cuando empiecen a comprender los textos, solitos se les va a venir a la memoria estos textos, estos textos, estos textos. Ahora, hacerlo, hermanos, no te garantiza nada, pero estamos hablando de que sí es correcto. Hermano, tenemos que cuidar mucho algo que se le conoce como simbolatria. Es una especie de idolatría, hermanos, a los símbolos, imágenes, figuras, escritos, etc. Cuando nosotros adoramos algún escrito humano más de la utilidad que puede tener, estamos cometiendo, hermanos, simbolatría. Y la simbolatría, hermanos, es una forma de quebrantar el segundo mandamiento de Dios. Es una forma de quebrantarlo.
La simbolatría, hermanos, es prácticamente lo mismo que la infalibilidad papal. Debemos tener mucho cuidado de que nosotros, como iglesias confesionales o reformadas, de no atribuir esa infalibilidad a la confesión de fe. La confesión de fe, hermanos, puede tener errores y los tiene. ¿Sí? Tanto la iglesia griega como romana, hermanos, consideran a la Biblia y la tradición como dos fuentes coordinadas de verdad y reglas de fe. Es por eso que tanto una como la otra reclaman autoridad infalible para estas declaraciones de fe o para estas confesiones de fe. La iglesia griega, hermanos, limita esta pretensión de infalibilidad a los 7 concilios ecuménicos. Ojo, nosotros creemos en esos 7 concilios ecuménicos. Pero la diferencia está, hermanos, en que la iglesia griega, ¿sí?, les confiere infalibilidad. Allí está el problema, hermano. Desde el primer concilio, hermanos, de Nicea en el 325, hasta el segundo de Nicea, hermanos, en el 778. Todos los concilios que se desarrollaron en esa época, fueron 7, la iglesia griega pone al mismo grado que las escrituras. Es cierto, hermanos, nosotros como iglesia recitamos el credo de Nicea cada que se va a celebrar la Santa Cena. Pero, hermanos, nunca pensamos que está al mismo nivel de las escrituras. Es una declaración de fe que nosotros, hermanos, presentamos delante de Dios y confesión pública de lo que nosotros creemos en las escrituras sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y sobre la iglesia. Pero nunca, hermanos, van a estar al nivel de las escrituras. Nunca, hermanos, nunca. Por su parte, hermanos, Roma extiende esa misma posición de la iglesia griega hasta el Concilio de Trento. Y todas las decisiones papales, oficiales que se dieron posteriores en cuestión de fe, hasta llegar, hermanos, al decreto de la Inmaculada Concepción en 1854. Y el dogma de la infalibilidad papal decretado por el Concilio del Vaticano en 1870. Después de 1870, hermanos, que se declaró en el Concilio Vaticano la infalibilidad papal, después de ese tiempo, de ese momento, Roma ya no acepta otro tipo de concilio y deja la autoridad sobre el Papa. Es decir, hermanos, dentro de la iglesia en Roma va a cambiar algo, ya no necesitan ponerse de acuerdo. El Papa dice y se hace. Entonces, ojo, hermanos, 1854, el decreto, hermanos, de la Inmaculada Concepción. María siempre virgen y puesta en un nivel hasta arriba de Cristo. Esa enseñanza, hermanos, ojo, esa enseñanza fue decretada hasta 1854. Antes, no. Hasta 1854. Ahora, anteriormente había algunos padres de la iglesia, hermanos, ¿sí?,
que es verdad, afirmaban que María permaneció virgen en todo tiempo. Había algunos que sí lo afirmaban. Había otros hermanos que afirmaban que sí había tenido hijos posteriormente. Es un tema, hermanos, interesante que no da el tiempo para verlo ahorita, pero ojo, hermanos, aún con esto, teniéndolo como referencia, hermanos, nadie, absolutamente nadie, hermanos, de estos hombres o de la iglesia en la antigüedad pudo haber afirmado que María era sin pecado. Que María era sin pecado, hermanos. Nadie, absolutamente nadie. Aún estos hombres que reconocían que quizás María no tuvo más hijos, ellos reconocían que al igual que todos, María había nacido en pecado. ¿Te das cuenta de la diferencia, hermanos? Hasta que en 1854 la idea cambia. Por eso, hermanos, cuando nos dicen que Roma inicia con Constantino, no es cierto, hermanos. Inclusive hay mucha gente, hermanos, que considera a un cristiano sumamente fiel a Constantino, hermanos. Si hay otros que dicen que en el gran cisma, por ahí del año 1200, hermanos, tampoco es verdad, ahí no inicia Roma. Ahí se separa la iglesia, hermanos. Por algunas cuestiones de que la iglesia ya estaba en ese proceso, hermanos, de irse alejando de la escritura. Pero es hasta después, hermanos, cuando inicia Roma. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Un credo o una confesión de fe en su debida subordinación a la Biblia son de mucho valor y de mucha utilidad para las iglesias. Esta es la razón por la que la iglesia en los primeros siglos lo usa. Esta es la verdadera razón, hermano. Anteriormente, hermanos, tiempo después, lo que hizo a Roma, ojo, te das cuenta, hermanos, lo que hizo a Roma convertirse en Roma, en la sinagoga de Satanás, fue darle un uso incorrecto a los credos y confesiones. No rechazar, hacer un uso incorrecto. Te das cuenta, hermanos, cómo cuando uno empieza a ver liturgia antigua y empieza a reformar en ese sentido a la iglesia, te das cuenta que uno empieza a caer en cuenta de decir, hay mucho parecido con Roma. Pero ¿cómo está eso que los reformados aceptan que María, Madre de Dios? ¿Cómo está eso que los reformados confiesan en el credo, creo en el bautismo para perdón de pecados? ¿Cómo está eso? Eso me huele a Roma. Pero no es que huele a Roma, hermanos. Es una enseñanza correcta que Roma se alejó de ella, hermano. Y lo que hoy es Roma no es realmente, hermano. ¿Sí? Ese fue el problema, hermanos. En los credos y confesiones, hermanos, nosotros vemos esos resúmenes doctrinales de la Biblia que ayudan al sano entendimiento y sirven como lazos de unión entre iglesias. ¿Sí? ¿Es ese? Sí, es ese, por favor. Sirven como lazos de unión entre iglesias, hermano. Sirven como lazos de unión entre oficiales. Sirven como normas públicas y al mismo tiempo, hermanos, sirven como protectoras contra las herejías.
Pero hasta ahí, hermanos. Ahora, en forma de catecismo, todas estas declaraciones de fe son, hermanos, sumamente importantes, ¿sí? En forma de catecismo, para nuestra vida son sumamente importantes. Ahora, sí, ven, ahora, hermanos, de una forma correcta, vean el uso que se le puede dar, hermanos, para transmitir esta enseñanza del teísmo clásico. Un uso pedagógico, hermanos, ¿sí? Un adoctrinamiento, ¿sí? Pero el primer uso, hermanos, que es en el que quiero hacer hincapié, hermanos, en primera instancia, el primer uso que se le dio a los credos y confesiones, y para que estuvieran los credos y confesiones, hermanos, tuvieron que desarrollar el teísmo clásico. El primer uso que se le dio fue para distinguir a la iglesia del mundo. Notemos, hermanos, cómo desde esta primera declaración de fe del apóstol Pedro, hermanos, que dice, ¿quién dicen los hombres? Hagan de cuenta que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿quién dice el mundo que soy yo? Y después dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Hagan de cuenta que está diciendo ahora, ¿quién dice la iglesia? Entonces, esa primera declaración de fe, hermanos, que se formuló en el teísmo clásico y que vino a dar a los primeros credos, fue distinguir a la iglesia del mundo. Y esa es una gran utilidad. Pedro, hermanos, hace una distinción entre lo que creían los judíos y los paganos, a diferencia de los discípulos de Jesús. Entonces, primer credo, hermanos, la declaración de Pedro, ¿para qué fue usada? Para distinguir la iglesia del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Con esa declaración de fe, hermanos, se distinguió la iglesia del mundo. Tiempo después, hermanos, se fue desarrollando esta doctrina del teísmo clásico. ¿Y qué empezó a hacer? Como la iglesia, hermanos, ya se estaba distinguiendo del mundo, ahora tenía que distinguir la ortodoxia de la herejía. Porque la herejía, hermanos, se empezó a meter en la iglesia. Cuando la herejía se empieza a meter en la iglesia, ¿qué hace la iglesia, hermanos? Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ya hagan de cuenta que dentro de la iglesia, cuando estaba, digo, no pasó así, hacemos una... imaginémoslo de esa manera, hermanos. Ya no tendrían que distinguirse de los del mundo. Ahora tenían que distinguirse dentro de los que están en la iglesia, quién es ortodoxo, y ojo, y no fue quién es no tan ortodoxo, no, quién es ortodoxo y quién es hereje. Y ojo, hermanos, cuando entremos a los credos, hermanos, sobre todo en este tiempo de Nicea, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que dentro de la controversia de Nicea había 3 grupos, no 2. Había 3. Y de esos 3, 2 fueron considerados ortodoxos y 1 fue considerado hereje. Esto, hermanos, para que nos demos cuenta, aún con pequeñas diferencias, lo seguían considerando ortodoxo. Lo que rechazaban, hermanos, era la herejía. Esto hicieron los credos, hermanos, los credos ecuménicos. Distinguieron la ortodoxia de la herejía. Por último, hermanos, aparecen las confesiones de fe. ¿Qué hacen las confesiones de fe, hermanos? Nos ayudan a distinguir una denominación de otra denominación. De la misma manera, hermanos, como dentro del primer concilio, hermanos, o dentro de la primera controversia religiosa en Nicea, había 3 grupos y 2 estaban de acuerdo.
bueno, estaban medio de acuerdo en algunas cosas. Vamos a ver que no en todo. Y uno no. ¿Cómo se siguieron considerando estos ortodoxos y este no? Pero estos se siguieron considerando, los dos que estuvieron de acuerdo, siguieron considerándose parte de los ortodoxos. Después hubo la necesidad de que por denominación surgieran confesiones de fe. Y empezaron a surgir muchas confesiones de fe, hermanos. Nosotros conocemos, hermanos, la bautista y hemos estudiado un poco sobre la de Westminster y la declaración de Savoy, pero hay muchísimas más. Hay muchísimas más. Muchas, muchas, muchas. Nada más los bautistas tenemos dos. Bueno, antiguas, hermano. Porque hay declaraciones de fe de los bautistas, hermanos, si mal no recuerdo, 4. Unas un poco más actuales. De hecho, hay una declaración que surge en Estados Unidos donde le adhieren el lavamiento de los pies. Fíjense, hermanos, qué tan cercanos en algún sentido estamos, pero por la misericordia de Dios, muy alejados, hermanos, por la herejía de Roma. Que si mal no recuerdo, hermanos, es el hijo de Benjamin Kish, quien promovió, hermanos, para que se incluyera en algunas confesiones de fe bautistas el lavamiento de pies. Pero bueno, eso llegaremos en su tiempo y hablaremos un poco más de eso. Pero entonces, hermanos, tenemos que primero distinguir la iglesia del mundo. Declaración confesional primaria. Credos. Concilios ecuménicos. Distinguir la ortodoxia de la herejía. Y después confesiones de fe. Distinguir denominación de denominación. Y ese fue el desarrollo que se dio a los credos y confesiones. Pero todas, hermanos, tienen en común una cosa. ¿Qué creen, hermanos? Teísmo clásico. O bueno, deberían. Teísmo clásico. Por eso la afirmación del pastor Héctor Bustamante, que estoy muy de acuerdo con eso, sin teísmo clásico no hay reforma. Porque ese es el punto, el engrane. Ahora, aparecieron otros sectas que negaron el uso de los credos y las confesiones. Y estos empezaron a aparecer desde tiempos históricos, hermanos. Tenemos gente como, por ejemplo, los socianos, los cuaqueros, los unitarios, ¿sí?, que negaban el uso de las confesiones. Pero, hermanos, cosa curiosa, hermanos, que todos aquellos que negaban los credos y confesiones de fe, negaban el teísmo clásico, eran antitrinitarios. Hoy hay muchos hermanos que niegan las confesiones de fe, se llaman trinitarios, pero en su vida doctrinal no son trinitarios. ¿Te das cuenta de lo que protege, hermanos, entender las confesiones de fe? Mucha gente, hermanos, niega el uso de las confesiones de fe, hermanos, porque dicen que las confesiones de fe obstruyen la libre interpretación de la Biblia y eso evita que la teología avance. No es real, hermanos. De hecho, las confesiones de fe nacen por la necesidad de interpretar la Biblia y que las cuestiones teológicas avanzaran, hermanos. Sí recuerdo, hermanos, este ejemplo que me gusta mucho poner, hermanos. Cuando Cristo estaba, la teología estaba aquí. Muere Cristo, la teología se viene hacia abajo. O sea, no fue una caída gradual, hermanos, fue una caída hacia abajo. Empiezan a aparecer los credos y las confesiones, ¿y qué empieza a pasar, hermanos? La teología empieza a subir. Pregunto yo, hermanos, las confesiones de fe, en donde se plasmó el teísmo clásico, interrumpen el avance de la teología, ¿no?
Al contrario, son como los escalones por los cuales la teología va y la iglesia va subiendo, ¿no? Se va acercando más a la interpretación correcta de la escritura. Muchos lo rechazan también porque dicen que interfiere con la libertad de conciencia. No, hermanos. Hermanos, seamos sinceros. ¿A alguien de los que está aquí les apuntaron con una pistola para aceptar la confesión de fe? ¿Los obligaron? A nadie. Con nuestro hermano, ¿verdad? Que en la iglesia de cielo tampoco, ¿verdad? Todos voluntariamente, ¿sí? El que se adhiere a ese pensamiento. Entonces no daña nuestra libertad de conciencia. Engendran hipocresía e intolerancia que producen división, hermano. No es real, hermano. Las confesiones de fe no producen división, entendidas de forma correcta. Lo que producen es unidad. Lo que buscan es unidad, no división. Lamentablemente, hermanos, por mucho tiempo, no solamente aquí en Obregón, en gran parte de América, el confesionalismo mal usado y no entendiendo realmente lo que es reformarse, ha llevado al sectarismo. Hermanos, ser sectario no es ser reformado. Promover la unidad es ser reformado. Eso fue, hermanos, lo que la iglesia. Rechazar la herejía es distinto, ¿no? Pero promover la unidad es lo más reformado que puede existir. Decían muchos que también que promueven la simbolatría, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Nunca pongamos nuestra confesión de fe por encima de la escritura. Nunca. Nunca la pongamos. Es la escritura. La única regla. Ahora, es lamentable, bueno, la realidad que estas objeciones que se ponen, en algunos casos, sí son reales. Pero es cuando se ponen por encima de la escritura, como lo hizo, hermanos, la iglesia griega y la iglesia romana. Ellos sí pusieron esto por encima. Esto es un abuso, hermanos, de su uso. La confesión no es que sea algo malo, al contrario, es el ejemplo de las escrituras. ¿Qué pasa con el uso del vino, mi hermano? ¿Cuántas iglesias hay que no usan vino? Porque el vino, hermanos, sí, hermanos, con el vino te puedes embriagar. ¿Sí? Pero el vino no es malo. Para nada el vino es malo, hermano. El vino no te va a hacer ni un daño, hermanos. Cuando lo usas en exceso, te va a hacer daño. A lo mejor no está bien que yo lo diga, hermanos, pero las tortillas de harina no nos van a hacer daño. Pero si las usamos en exceso, seguramente nos van a hacer daño, ¿verdad? Entonces, hermanos, tengamos cuidado en eso. Cuando nosotros le damos un uso inadecuado a las cosas, las pistolas, hermanos, no son malos, no son malas. Pero si tú le das un uso inadecuado, puede ser algo malo. Cuando nosotros nos esforzamos por obedecer a Dios, tenemos que hacer uso de lo que Él nos ha dado. Y como hablamos ahorita del vino, hermano,
Por eso, hermanos, cuando celebra la Santa Cena, gloria a Dios que nosotros tenemos un tiempo ya, hermanos, y creo que como iglesia lo hemos entendido. Pero es verdad, hermanos, seamos pacientes con aquellos que no lo han entendido. Pero siempre enseñamos. El vino no hace daño. Hermanos, si tú tienes análisis el lunes y te dicen que no consumas vino, y a veces nos abstenemos de la Santa Cena porque tenemos análisis el lunes. No, hermanos, no hace daño. No te va a cambiar el resultado de tu análisis, hermanos, el vino que se toma. No te lo va a cambiar. Le hace más daño, hermanos, a los análisis la hamburguesa con papas y coca que te tomaste que el vino que usas. No, hermanos. ¿Se imaginan, hermanos, que Dios nos hubiera dejado algo como ordenanza que dañara nuestro cuerpo? ¿Qué clase de Dios estaríamos sirviendo? Bien, hermanos, el teísmo clásico se puso dentro de la iglesia a través de los credos y confesiones. Pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo los usamos. ¿Sí? La próxima semana, hermanos, vamos a estar viendo, si el Señor lo permite, una diferenciación de los usos que se le dieron y cómo en algunos casos llegaron a hacerse usos incorrectos. Y ojo, hermanos, estamos hablando de que en principio tienen la doctrina del teísmo clásico, pero en la posición que los pusieron, desviaron, aún teniendo.